Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Y hoy nos llega nuevamente la Voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Solo con su espíritu. En el libro de Zacarías hay un pensamiento en el capítulo número 4. Zacarías capítulo 4, versículo número 6. Dice la palabra de Dios, Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Señor, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia de su Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Pero gracias, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes, pero muchas gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos en esta hora. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Durante la semana, si Dios lo permite, estaremos trabajando con la serie Solo con su Espíritu. Cuando estudiamos la Biblia descubrimos el supremo interés de Dios en rescatar a sus hijos después que el pecado se introdujo. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, Dios buscó al hombre. La Biblia dice que Dios le preguntó, Adán, ¿dónde estás tú? Y aparece una respuesta curiosa. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le preguntó, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando seguimos leyendo el libro de Génesis y llegamos al capítulo número 3, en el versículo 15 Dios resuelve el problema del pecado. Y en el versículo 21 viste a Adán y Eva con pieles. Esa piel representa nada más y nada menos que la justicia de Dios. El hombre y la mujer fueron creados para estar vestidos con la justicia de Dios. Por tal razón, durante la semana vamos a trabajar con el tema la justicia de Dios y cómo Pablo lo explica en el libro de Romanos. Hoy debemos hacer una introducción general a todo lo que Pablo dice en Romanos con relación a la justicia de Dios. La justicia de Dios hace posible que el hombre se reconcilie con él otra vez. La justicia de Dios hace posible que el hombre tenga derecho de entrada en el reino de los cielos. La justicia de Dios provee y hace posible también que el ser humano se convierta otra vez en templo, morada para el Espíritu Santo. Pero todo esto ocurre solamente con su Espíritu, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando tomamos el libro de Romanos y estudiamos lo que Pablo escribió, descubrimos que el tema principal del libro es la justicia de Dios. Y desde el comienzo del libro, Pablo resume todo el libro en un versículo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Mire todo el libro de Romanos en un versículo. Romanos capítulo 1, versículo 17.
En ese versículo 17 que aparece en la introducción del libro, el apóstol Pablo nos enseña la razón de ser del Evangelio. Dice el versículo 17, ¿cómo dice la Biblia? Porque en el Evangelio, ¿qué cosa dice? La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, ¿qué cosa? Mas el justo por la fe vivirá. La justificación por la fe no es un invento del Nuevo Testamento. La justificación por la fe es una enseñanza que viene del Antiguo Testamento. Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está retomando lo que Dios ya reveló y ahora en el libro de Romanos le da cuerpo. Explica el plan de salvación y todo a partir de la justicia de Dios. Repasemos el libro de Romanos rápidamente. Cuando repasamos Romanos descubrimos que el apóstol Pablo trata de mezclar, de unir todo el contenido del libro utilizando una conjunción. Una conjunción hace posible que pensamientos o contenidos se relacionen. Esta conjunción se describe o se puede traducir como luego, así que, de manera que, pues. Y aparece esa conjunción muchas veces en el libro, donde Pablo en 5 secciones divide todo el libro. Romanos es una pieza, Romanos es una belleza, Romanos es más que una carta, es una epístola, Romano es un mapa. En el libro de Romanos descubrimos la justicia de Dios. El dolor de cabeza de Martín Lutero era conciliarse con la justicia de Dios. No podía entender la justicia de Dios, no podía comprender la justicia de Dios. Siempre que se medía con Dios terminaba perdiendo, y no solo terminaba perdiendo, sino que quedaba completamente acabado, al punto que se frustró. Comenzó a sentir rechazo y repudio por Dios a quien no podía alcanzar. En el libro de Romanos, Lutero resolvió su problema. Y hay una declaración hermosa acerca de este hombre que quiero compartir con ustedes. Él dice, día y noche reflexionaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración que decía, el justo por la fe vivirá. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y sigue diciendo Martín Lutero, entonces comprendí que la justicia de Dios es la virtud por la cual, a través de la gracia y por pura misericordia, Dios nos justifica por medio de la fe. Y él añade, a causa de eso me sentí como vuelto a nacer y como si hubiera cruzado las puertas del paraíso. Las escrituras por entero cobraron un nuevo significado para mí, y donde antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se había vuelto para mí indeciblemente dulce en grado superlativo. Dice, me gusta porque él dice, dulce en mayor amor. El pasaje de Pablo llegó a ser para mí una puerta al cielo. El justo, ¿qué dice la Biblia? Por la fe vivirá. Cuando tomamos el libro de Romanos descubrimos que Pablo divide el libro de esta manera. Hagamos una breve introducción al libro para entender cómo aparece la justicia en cada sección del libro y por qué aparece. La primera sección del libro tiene que ver con un así que de condenación. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. En el capítulo 3, versículo 9 dice claramente que tanto judíos como gentiles son pecadores y han pecado. En el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Así que de condenación, Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Allí está toda esa sección de condenación. Número 2, la segunda sección tiene que ver con un así que de justificación. Esa sección de justificación, capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21, nos muestra claramente que el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice así, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí aparece también la justicia de Dios, como veremos en un momento. Número 3, la tercera sección, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, nos muestra un así que de certeza o seguridad.
La salvación está segura en Cristo Jesús. La salvación es cierta en Cristo Jesús. Romanos 8:1, ¿cómo dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, solo con su Espíritu. Es posible la experiencia de salvación solo con su Espíritu. Por eso cuando Cristo se iba, se aseguró de enviar, ¿qué dice Él? El otro Consolador. El otro abogado, el otro defensor, el otro que viene para apoyarte, para acompañarte, para suplir tus necesidades. El otro que viene para cambiar y transformar tu vida. ¿No dijo Él en San Juan 16:8 que cuando Él venga nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio? Es el Espíritu de Dios que hace posible el cambio en la vida de la persona. Es el Espíritu de Dios que hace posible que el sacrificio de Cristo sea efectivo y eficaz en la vida de los seres humanos. ¿Sí o no? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay una sola forma, y es con su espíritu. Por eso, en esa tercera sección, certeza y seguridad, la pieza clave, el Espíritu Santo. En todo el libro de Romanos, el Espíritu Santo. En todo el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo. Y en toda la Biblia, el Espíritu de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? De hecho, en esa sección interesante de la certeza y la seguridad, cuando usted lee el capítulo número 8, descubre que todo el capítulo 8 de Romanos nos habla del Espíritu Santo. Es el capítulo más largo de la Biblia donde más se menciona el Espíritu Santo. Y me gusta porque dice el versículo 14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Mi pregunta, ¿le gustaría a usted seguir siendo un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿O le gustaría ser hijo o hija de Dios? Levante su mano conmigo. Alabado sea Dios. Entonces usted necesita la bendición del Espíritu Santo. La cuarta sección del libro, que se llama La Psique de la Misericordia, tiene que ver con el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. Y en esa sección vemos cómo Dios es misericordioso para con los judíos. Pero descubrimos también que el verdadero israelita ahora lo es en Cristo Jesús. Ahora en Cristo somos el verdadero Israel. Ahora en Cristo somos descendientes de Abraham. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es linda la Biblia? ¿Es linda la Biblia? ¿Es linda la Biblia? Y en esa sección encontramos nada más y nada menos que la manifestación y la presencia de la justicia de Dios. Hay un dato curioso cuando usted lee el libro, y es que usted nota cómo los versículos se multiplican. Por ejemplo, déjeme decirle esta cosita. Cuando usted lee el libro de Romanos y ve la introducción, aparece un versículo que le habla de la justicia de Dios. Pero cuando usted lee la primera sección que habla de la condenación, aparece un versículo. Y cuando usted va a la parte de la justificación, aparecen 14. Y cuando usted sigue aumentando, ve que en la parte que tiene que ver con la justificación, la parte que tiene que ver con la certeza y la seguridad, hay más pasajes. Y cuando sigue descendiendo, la parte de la misericordia y la parte de la vida práctica, hay menos pasajes. En el centro del libro, en donde se resuelve el problema, hay más versículos que hablan de la justicia de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Recuerde que el trabajo de Dios es resolver el problema del pecado. El trabajo de Dios, el afán de Dios, el empeño de Dios es que usted regrese a su casa, que usted tenga el derecho de volver a la casa del Padre. Dios no está empeñado en que usted se pierda, Dios está ocupado en que usted se salve. Y lo curioso y lo extraño es que la gente no se quiere dejar salvar. Mire qué barbaridad. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Y dale que dale, y dale que dale, y la gente no cede. ¿Saben qué me gusta del Señor? Que el Señor dice, si no te arrepientes te rompo una pierna. Perdón, esa es la versión mía. Le voy a leer la versión del Señor, que es más peligrosa todavía. Salmo capítulo 7, versículo 12. Mire qué cosa linda. Ay, querido, ya es tiempo de entregarse al Señor. Es tiempo de hacer las paces con Dios. Salmo capítulo 7, versículo 12. Mire lo que dice la Biblia. Eso es más peligroso que lo que dije. ¿Qué dice allí? Si no se arrepiente, ¿qué dice? Él afilará su espada. Pregunta entonces, ¿es tiempo de arrepentirse, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es tiempo de entregarse al Señor? A ver, ¿sí o no?
todo el libro de Romanos nos presenta la justicia de Dios y nos enseña todo lo que Dios ha hecho para que tu salvación y mi salvación estén seguras y aseguradas en Cristo Jesús. La última parte del libro tiene que ver con la vida práctica. Si es verdad que usted entiende el mensaje de Pablo en Romanos y entiende que sin Jesús usted está perdido y condenado, si es verdad que usted entendió que somos justificados a través de Cristo Jesús por la fe en Cristo, si es verdad que usted está seguro de que la salvación está cierta, segura y asegurada, si es verdad que usted entiende el trato de Dios con los judíos, entonces su vida reflejará la belleza y la santidad de una persona arrepentida. ¿Es así o no es así? Romanos capítulo 12. Déjeme poner un dedito en la llaga. Romanos capítulo 12, este versículo no le va a gustar. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo número 2? Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino, ¿qué cosa? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo dice? Agradable y perfecta. Mi pregunta, si es cierto que recibiste a Jesús, si es cierto que tu ser se llenó del Espíritu de Dios, si es cierto que estás disfrutando de la experiencia de la salvación, ¿tiene que verse una transformación en tu vida, sí o no? ¿Tiene que verse un cambio, sí o no? ¿Tiene que haber una conversión, sí o no? ¿Sí o no? La ausencia de esa transformación, la ausencia de ese cambio hace que la gente se confunda. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cumple Dios su promesa? ¿Sí o no? ¿Hace Dios los cambios? Entonces te recomiendo darle una oportunidad a Dios. Permítele que haga el cambio. Y usted dirá, ajá, ¿y cómo que lo hace? Segunda de Corintios, capítulo número 3. Vamos a leer este versículo rapidito. Segunda de Corintios, capítulo número 3, versículo 18. Me gusta cómo lo hace el Espíritu Santo. Recuerde que vamos a hablar de la justicia de Dios. Dice el versículo 18. Por tanto, dice el apóstol Pablo, nosotros todos... ¿Qué dice ahora? Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Yo pregunto, ¿dice o no dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mi pregunta entonces, ¿el Espíritu nos transforma de gloria en gloria, sí o no? Cada día que pasa, entonces tu vida refleja más claramente la belleza de la imagen de Cristo Jesús. Cada día que pasa, estás creciendo más a la semejanza de Cristo Jesús. Cada día que pasa, tu vida se asemeja más a la vida de Jesús. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es como perfecto. Si tienes 5 años en la iglesia, cada día te pareces más a Jesús. Si son 10, más a Jesús. Si son 15, más a Jesús. Si son 20, más a Jesús. ¿Y si son más de 20? Bueno, pues ya, ni modo. Te miran a ti, ya miraron a Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. De los presentes, ¿cuántos tienen hijos? A ver, ¿cuántos son padres? Queridos y queridas, ¿verdad que nuestros hijos necesitan ver a Jesús en nosotros? Por eso necesitamos entender la justicia de Dios. Quiero leer un pensamiento que copié para esta ocasión. Hay un libro que se llama Conflicto de los Siglos, página 134. No sé si conocen ese libro. Si no lo conocen, a la puerta me preguntan y a ver cómo le hacemos llegar una copia del libro. Y si no, por aquí se la pueden dar la copia del libro. Así que pida su libro. Dice en la página 134. Hablando de Martín Lutero, desde entonces vio con más claridad que nunca el engaño que significa para el hombre
confiar en sus obras para su salvación y cuán necesario es tener fe constante en los méritos de Cristo. Y ahora se añade un comentario. Ese día, Lutero pasó de ser un cristiano orientado hacia el juicio a ser un cristiano orientado hacia la gracia. Un cambio de percepción que cambió el mundo y que transformará su vida también. Y yo le pregunto, querido, querida, ¿necesitamos una mejor comprensión de la justicia de Dios? Claro que sí. Pero cuando se tiene esa comprensión más completa de la justicia de Dios, el Espíritu transforma nuestra vida. Y entonces en nosotros se ven las virtudes, los atributos, las características, se ve la belleza del carácter de Jesús que toca el corazón de los demás y los trae a los pies de Cristo Jesús. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría que en su vida se refleje la justicia de Dios? Si su respuesta es sí, levante la mano conmigo. Su hogar será distinto. Su relación como esposo, su relación conyugal será distinta. La relación en su familia será diferente. Lo que sus hijos contemplarán será completamente distinto. Y su persona se convertirá en una luz en medio de la oscuridad. Y las personas sabrán que usted ha estado con Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, pues comencemos el tema de hoy. En el libro de Romanos, en el capítulo número 3, está esa parte de la sección que dijimos, el así que de la condenación. Y allí aparece esa declaración de la justicia de Dios. Vamos rapidito a la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo número 5. Romanos capítulo 3, versículo 5. Recuerde la introducción. Todo el libro de Romano está dividido, seccionado en 5 partes. Específicamente hay una introducción y una conclusión. Y en esas 5 partes, un así que de la condenación, un así que de justificación, un así que de certeza o seguridad, un así que de la misericordia, un así que de la vida práctica. En esas 5 secciones aparecen pasajes que hablan de la justicia de Dios. Recuerde ubicar cada pasaje en la sección que le corresponde. El versículo que vamos a leer ahora pertenece a la sección de condenación. Y en esa sección de condenación, donde Pablo dice que tanto los judíos como los gentiles están completamente perdidos, aparece una declaración que habla de la justicia de Dios. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? Romanos capítulo 3, versículo 5, ¿cómo dice? Y si nuestra justicia y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pregunto, en esta primera sección del libro, ¿está Pablo resaltando nuestra pecaminosidad? Sí. Y al vernos más pecaminosos, se ve más gloriosa la justicia de Dios. Si usted no sabe cuál es su enfermedad, si usted no sabe qué es lo que le está pasando, si usted no tiene una idea clara de cuál es el problema de su cuerpo, usted entonces no sabrá cuál es la medicina o el remedio para el problema. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pablo hace un diagnóstico, un análisis, un examen de la vida del cristiano, de la vida del ser humano, de la vida de todo, y le dice, mire mi hermano, usted está acabado, usted es un pecador, usted no tiene salida, solamente la salida está en Cristo Jesús. Y si la injusticia nuestra pecaminosidad, hace más patente la justicia de Dios, yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No nos deja en el problema, sino que ahora nos da la solución. En la siguiente sección, que tiene que ver con el asique de justificación, entonces Pablo viene ahora y nos da una montaña de pasajes que nos dicen cómo la justicia de Dios es efectiva y eficaz en nuestra vida. Veamos esos versículos porque son perlas. Son joyas para la gloria de nuestro Dios. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mire qué cosa linda. Dice el verso 21, ¿cómo dice? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos, ¿quiénes dice? Para todos los que creen en Él,
Porque no hay, ¿qué cosa? No hay diferencia. ¿Para cuántos es la justicia de Dios? Para todos. ¿Para cuántos es la salvación? Para todos. ¿Por cuántos murió Jesús? Por todos. Cristo le dijo a Nicodemo, y si yo fuere levantado, ¿qué dijo Jesús? A todos atraeré a mí mismo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, ¿a cuántos? Al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sí es cierto que alcanzó la vida eterna, y sí es cierto que alcanzó la gracia, la salvación por la gracia en Cristo Jesús, su vida manifestará una vida de obediencia, una vida acorde, de acuerdo con los principios de Dios. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? ¿Es así o no es así? Dice el apóstol Pablo, versículo 25, mire qué cosa linda. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mañana trabajaremos con el título justificado por su gracia. ¿Cómo recibimos esa declaración de justicia? Por la gracia de Dios. No la merecemos, no la ganamos, jamás la mereceremos. Siempre por la gracia de Dios. Dios manifestó su justicia a través de Cristo Jesús. Pero es bueno entender y comprender el concepto justicia desde el punto de vista de los griegos y desde el punto de vista de los hebreos. El punto de vista que Dios enseña en la Biblia y el punto de vista que posiblemente nosotros aprendimos. Cuando vamos a un tribunal de justicia, encontramos un emblema, encontramos una figura que representa la justicia. ¿Es una mujer o no es una mujer? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo tiene los ojos? Vendados. ¿Qué tiene en la mano derecha? Una espada. ¿Qué tiene en la mano izquierda? Una balanza. Así que la justicia griega, representada por una mujer, tiene en la mano derecha una espada para aplicar la justicia. Tiene venda en los ojos para no ver. Y en la mano izquierda una balanza. Si usted no dio la medida, le cortan la cabeza. Sin embargo, esa no es la imagen de la justicia que Dios utiliza en la Biblia. Entre los judíos, entre los hebreos, dicen que la representación de la justicia, a partir de lo que Dios enseña, es una mujer, pero no tiene vendas, tampoco tiene espada, ni tampoco tiene balanza. Es una mujer que aparece, número uno, para levantar al que ha sido dañado, y número dos, para enfrentar al que lo dañó. La justicia de Dios se muestra redentiva, perdonadora, rescatadora, salvadora para el que cae, para el que es dañado, pero también se muestra vengativa, punitiva contra el que hizo el daño. ¿Recuerdan los egipcios? ¿Se acuerdan del cautiverio de los israelitas en Egipto? ¿Sacó Dios su pueblo o no lo sacó? ¿Lo sacó o no lo sacó? ¿Le dio su merecido a los egipcios, sí o no? Entonces, Satanás engañó a Adán y Eva. El Señor inmediatamente vino donde Adán y Eva. El Señor habló con ellos y puso en desarrollo el plan de salvación. Pero ahí, mamá, al final de la historia, en el libro de Apocalipsis, habrá un lago de fuego que arreglará a todo el que no quiso hacer la cosa, ¿sí o no? Cuando usted lea el libro de Ezequiel, capítulo 28, verá una frase misteriosa que dice, y será convertido en ceniza. Se convertirá en ceniza. ¿A quién van a convertir en ceniza? A Lucifer, que trajo el pecado por acá. Y todos esos demonios van a ser convertidos en ceniza. Como es la justicia de Dios, redentiva, perdonadora, salvadora. Pero por otro lado, es justiciera. Pone las cosas en su lugar. Aquí estamos mirando a Pablo hablándonos de que cómo Dios extiende su justicia para salvar al pecador. Y Dios ha sido paciente, y Dios ha sido paciente, y Dios ha sido paciente. ¿Cuántos años ha esperado? 6,000 años. ¿Está esperando por usted? Todavía espera por usted. ¿Es así o no es así? ¿Espera a Dios o no espera a Dios? Mire lo que dice el apóstol Pablo en esa sección. Romanos capítulo 4, versículo número 3. Dice Romanos 4:3,
Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Y sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo número 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. ¿Por qué cosa dice? Por justicia. Me gusta el versículo 6 y 7, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no incumpla de pecado. Y dice el apóstol Pablo, en ese mismo capítulo número 4, cómo hace una exaltación. Versículo número 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, dice Pablo, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y yo pregunto, ¿te puede ser a ti contada la fe por justicia, sí o no? La respuesta es sí, Señor. Entonces la decisión debe ser entregarnos a Cristo Jesús y ser declarados justos por la fe en lo que Cristo logró, en lo que Cristo ganó y como Cristo triunfó. ¿Puede el pecador recibir salvación y vida eterna, sí o no? ¿Sí o no? Y si esa salvación se recibe y si esa experiencia se tiene, entonces se notará un cambio y una transformación en la vida del que se entregó a Cristo. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y yo pregunto, ¿puede lograr eso la justicia de Dios en nosotros, sí o no? Sí, Señor. Ahí afuera hay un mundo esperando la manifestación de la justicia en tu vida y en la mía para entregarse a Cristo Jesús. La gente está cansada de palabras. La gente quiere ver un testimonio. La gente quiere ver personas reales, cristianos entregados y consagrados. La gente quiere ver en la realidad, en blanco y negro y a color. La gente quiere ver en la vida práctica cotidiana a personas cambiadas por el poder del Espíritu para ellos entregarse a Cristo Jesús. Y yo le pregunto, ¿le parece bien a usted que ya este es el tiempo de que nuestra vida sea ese testimonio que la gente está esperando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted cree que sí, póngase en pie conmigo. El mundo se pierde, la gente perece. Dios necesita personas que se conviertan en sus colaboradores. Dice el apóstol Pablo, Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice el apóstol Pablo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No existe un evangelio de perdición. Dios hizo un evangelio de salvación. Esas buenas nuevas que cambian y transforman la vida de las personas. Si usted es un padre o una madre, si usted tiene hijos, si usted tiene un hogar, querido, querida, es el momento de tener en nosotros la unción de su Espíritu para que nuestra experiencia, para que nuestra vida refleje la belleza y la imagen de nuestro Señor e inspire en el hogar un ambiente celestial y motive a nuestros hijos a consagrarse a Dios. Hoy es el día de entregarle tu vida al Señor. Hoy, queridos padres y madres presentes, es el día de hacer un cambio en nosotros, un giro, cediéndole la voluntad, cediéndole la mente, cediéndole la conciencia a Dios, para que su Espíritu venga y por su justicia seamos cambiados.
La salvación es cierta, la salvación no es un juego, no es un juego, no es una lotería. Romanos capítulo 6, versículo 13 dice el apóstol Pablo: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y hablando de la certeza y la seguridad de la salvación, y hablando de la justicia en esa sección, Pablo sigue diciendo, versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y él sigue diciendo, versículo 18: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Escúcheme, querido amigo o hermano, si usted es padre o madre, esta noche, en esta hora, en esta ocasión, quiero hacerle una apelación. ¿Se atreve usted hoy a entregar su cuerpo, su vida y su ser para que sea un instrumento para justicia? ¿Se atreve a hacer esa decisión? ¿Se atreve usted a dedicar su familia hoy, su hogar, su casa, al Señor Jehová de los ejércitos? ¿Usted se atreve a tomar esa decisión? ¿Se atreve a decir hoy, Señor, que la agenda de mi hogar sea hecha por usted, ejecutada por su Espíritu en la vida mía? ¿Se atreve a tomar esa decisión? Ok, si usted es papá o mamá, sálgase del montón y venga aquí al frente conmigo. Al pasar al frente, usted está diciendo, desde hoy yo y mi casa serviremos a Jehová. Sálgase del montón y pase al frente. Mientras Amy se acerca, acérquese usted también. Al hacerlo, usted le está diciendo a los presentes y a todo el mundo, desde hoy mi casa, yo y mi casa es para la gloria de Jehová. Usted está diciendo, mi cuerpo se convertirá en templo del Espíritu Santo. Usted está diciendo, desde hoy viviré para que se manifieste la justicia de Dios en mi vida. Sálgase del montón, pase al frente. Y usted me dirá, yo soy un pecador, pastor, pase al frente. Mire que yo tengo, mire, pase al frente. Que tengo vicios, pase al frente. Oiga, si usted decide poner su vida y su familia en la mano del Señor, sálgase del montón y venga para acá. Una de las cosas que dice la Biblia acerca de Juan el Bautista, acerca del Elías del tiempo del fin, es que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a la prudencia de los santos. Es el tiempo, hermanos y hermanas, amigos y amigas, de que en nuestro hogar haya un cambio, una transformación. Que nuestro hogar se convierta en un pedazo de cielo en la tierra. Que nuestro hogar se convierta en un testimonio. Que nuestra casa sea un faro de luz que ilumine el vecindario, los amigos, los vecinos y el mundo. Y la gente verá que hay cristianos en la tierra. La gente está esperando eso. No importa el país ni la nación. La gente está esperando la manifestación de Dios. Y si Dios escogió esta ciudad para hacer esta semana, algún plan tiene Dios. ¿Cuántos cientos y miles de ciudades no hay en el mundo? Y Dios escogió Redding. ¿Qué tienen ustedes que otros no tienen? Si Dios lo escogió a usted, entonces vamos a ponernos juntos a trabajar en este negocio. Porque tengo que tener que un show de una presentación. Yo no sé ni cantar ni hacer show. Aquí vinimos a presentar la palabra de Dios. Les ruego que mientras Amy cante, por favor, piensen bien en lo que ella va a cantar. Y ahí donde usted está, haga un pacto con Dios. Desde hoy vivirá para la gloria de Dios. Adelante, mi hija. Solo a
Durante esta semana debemos tomar decisiones serias, decisiones fuertes. Esta semana es una semana para prepararnos para la venida del Señor Jesús. Las señales indican que el Señor está muy pronto a venir. Hay que dejar en el pasado las cosas del pasado y hacer los arreglos para irnos al cielo. ¿Hay alguna persona entre nosotros, algún padre, alguna madre que alguna vez caminó con el Señor y sabe que se retiró del Señor y ha estado viviendo lejos del Señor? ¿Hay alguna persona así? ¿Puede levantar su mano? Aquí veo una mano. ¿Hay alguien más así? Veo otra mano allá. Levante la mano sin temor, veo otra mano allá. Si usted sabe que ha estado retirado del Señor, que ha estado alejado del Señor y sabe que donde está, si se queda allí, el Señor viene, usted se queda en la tierra. Levante la mano sin miedo, levante la mano alta, bien, que yo la pueda ver, sin ningún temor. A mí me gusta, perdone, yo soy muy atrevido. ¿Se atreve a salir de ahí y venir acá arriba conmigo y decirle al mundo que usted hoy decide volver a la mano del Señor? Sálgase del montón y venga aquí conmigo y dígale: Señor, hoy yo tomo la decisión de prepararme para volver a usted. ¿Hay alguien así que se atreva a pasar al frente? Una de esas personas que saben que han estado lejos del Señor. Adelante, adelante. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 8, versículo 38: el que se avergüence de mí en esta generación adúltera y pecadora, yo me avergonzaré de él delante de la presencia de mi Padre que está en los cielos. Y yo digo que hoy es el comienzo de una nueva experiencia. Adelante, adelante, adelante. Ayúdenle a salir. Atrévese a pasar al frente. Venga aquí arriba conmigo, aquí al lado mío. ¿Cuánto felicitan a este muchacho? Alabado sea el nombre de Dios. Adelante. Póngase aquí al lado mío, mi amigo. ¿Cuánto felicitan a esta joven? Hay más personas que deben pasar al frente. Venga, pase al frente. Si usted sabe que caminó con el Señor, que estuvo con Dios, si usted sabe que se descaminó y quién sabe por dónde se fue y hoy quiere comenzar otra vez a transitar con el Señor, sálgase del montón y pase al frente. Sus hijos, sus nietos si los tiene, sus amigos, sus vecinos, se motivarán y se animarán por las decisiones que ustedes tomen. ¿Somos guardas del hermano, sí o no? Alabado sea Dios. Ayúdenmela ahí, por favor. Ayúdenmela ahí. ¿Cuánto felicitan a esta señora? Especialmente estamos pidiendo a personas que caminaron con el Señor alguna vez y hoy toman su decisión de volver al Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dios me la bendiga. ¿Cuánto felicitan a estas personas? La Biblia dice: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Decir no al pecado, decir no a la maldad, hay que ser violento. ¿Es así o no es así? Así que esta semana estaremos llamando a que los violentos se hagan violentos y digan no al pecado y a la maldad. Si usted es padre o madre, agárrese con su esposa si la tiene aquí y vamos a orar para que el Espíritu Santo bendiga su hogar. Y de una manera especial vamos a orar por ellos que alguna vez caminaron con el Señor y hoy toman la decisión de otra vez reiniciar su caminar con Cristo Jesús. ¿Hay algún familiar de ellos aquí esta noche? ¿Algún amigo, alguna amiga? ¿Hay alguna persona así de estas personas? Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Queridos, ¿creen que vale la pena que estemos aquí presentando la palabra del Señor? ¿Es un compromiso de todos? En esta semana deberíamos unirnos en oración, en ruego, para que el Espíritu Santo toque todos estos corazones de esta ciudad. ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿Cuántos agradecen a Dios que Treven esté por aquí con nosotros? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, oremos a Dios. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en este lugar. Gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por la maravilla obrada en Cristo Jesús, que nos trae salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Muchísimas gracias por su presencia bendita. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio le ruego que su Espíritu descienda sobre cada padre y madre, no solo los presentes, pero también todos aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar de la tierra. Que cada padre y madre que recibe este mensaje pueda ser ungido y ungida con el Espíritu Santo. Padre querido, que cada hogar representado sea liberado y libertado con el poder de Cristo Jesús. Que cada familia se convierta en un faro de luz.
que cada hogar represente, Señor, fielmente y muestre las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora, Dios, pedimos su bendición sobre esas personas que se han atrevido no solo a pasar al frente, sino a subir arriba. Que hoy el Santo Espíritu rompa todas sus cadenas y a partir de hoy comiencen una linda y nueva experiencia de fe que termine por las entradas de las puertas perlinas en la patria celestial. Bendiga a Dios a toda persona que nos sigue en cualquier lugar de la tierra. Y esta semana permítanos ver su Espíritu cambiando y transformando vidas. Señor, lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.